Diga conmigo, Cristo es suficiente. Dile al que está a tu lado, Cristo es suficiente. Y con ese tema quiero abrir esta sesión y hablar un poco de la suficiencia de Cristo para su iglesia. Cristo es suficiente. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Posiciones en Colosenses, por favor. Y también en Efesios. Vamos a ver algunas citas de allí. Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 3. Y también veremos algunas citas de Juan para terminar lo más rápido que pueda en esta mañana todavía. Es bueno estar reunido, invocar al Señor juntos, ¿verdad que sí? Pueden pasar, por favor, un pañito. Mi cartera, por favor. Está en Colosenses. Colosenses en su capítulo 3. Capítulo 3. 2:8 primero. Disculpan. 2:8. Y luego sí vamos a leer en el 3:11. Dice las escrituras en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mira, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 10. Si pueden leerlo conmigo en voz alta. ¿Qué dice? En el 3, capítulo 3, verso 11 de Colosenses dice, hablando del nuevo hombre, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. ¿Puede decirlo 3 veces conmigo? Diga, Cristo es el todo y en todos. Otra vez, Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Amén. Que se nos instale esta verdad eterna a cada hijo de Dios y que el Señor nos lleve a esta experiencia donde Cristo sea en nuestra realidad el todo y que Cristo también sea en todos. Cristo no solo está en mí o en aquel, Cristo está en todos. ¿Quiénes son los todos que aparece aquí? No es todo el mundo de la creación, sino
todo aquel que le ha creído, todo aquel que ha renacido, todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, pertenece a este todo, a este todos, ¿verdad? En plural al final. Cristo el todo en todos los renacidos. Cristo quiere ser nuestro todo. Ya Él lo es, pero nosotros tenemos que vivir en esta realidad de manera práctica, porque solo así podemos disfrutar esta maravillosa gracia. Efesios capítulo 1, el verso 22 y 23, aparece una expresión parecida y dice Efesios 1, 22 y 23, hablando de Jesucristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, el Padre, perdón, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es también la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo todo lo llena en todo. Diga, Él es aquel. Él es aquel que hace, cómo es su expresión de vida, cómo se expresa la vida en aquellos que se rinden, que le creen, que dependen de Él. Él se expresa y Él es su todo para llenarlo todo. Cristo lo llena todo. Amén. Nosotros vivimos en medio de una era donde los psicólogos le han llamado la generación de cristal, de la debilidad, de la fragilidad, de la insatisfacción, de la ambición, de la intolerancia, de la vagancia, de tantas cosas negativas que los hombres evalúan, pero que en medio de ese pueblo o en medio de esa cultura Dios está levantando otro pueblo con otra vida, con otra cultura y con otra expresión en vida. Y ese pueblo es la iglesia. ¿Qué significa la palabra suficiente? Para los que toman nota, suficiente significa, y debe de ser en la praxis de alguna persona, de cualquier persona, significa bastante para lo que se necesita. Suficiente es algo que es bastante para lo que se necesita. Apto, idóneo, hábil, conveniente. Diga suficiente. O bastante, diga bastante para lo que se necesita. Dice también que suficiente quiere decir apto, idóneo, hábil, conveniente. Suficiente, cuando algo es suficiente es porque tiene o hay los suficientes recursos, tanto materiales como no materiales, para vivir una vida plena y satisfactoria, adecuada para cubrir toda necesidad. Amén. Así que si decimos que Cristo es suficiente, Él es suficiente para la iglesia, para el ser humano que le cree, en todos los aspectos. Cristo, su vida, cuando la recibimos, basta. Es bastante, diga, es bastante. Hágase la idea cuando usted tenga cualquier contenido, cualquier material, sea comida, sea agua, sea jugo, cualquier asunto que se necesite para cualquier actividad que usted tenga, personal o colectiva, y usted tenga necesidad de algún suministro, cuando usted dice, ello hay suficiente, es que no va a faltar. ¿Alguien dice amén? Es que va a dar
y más. ¿Alguien dice amén? Él es suficiente. El Cristo es el apto, es el idóneo de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero también Cristo es apto e idóneo y suficiente para la iglesia, para los que le creen. Él es hábil y conveniente. ¿Cuántos creen eso de Cristo? Él es conveniente. Diga, me conviene Cristo. Nos conviene Cristo, nos conviene creerle, nos conviene su pacto, nos conviene rendirnos, nos conviene aceptarle, nos conviene, diga, Él es conveniente. Cuando le hablamos a la gente de Dios, de Cristo, normalmente cuando son inconversos, algunos se asustan, algunos, el enemigo pone inseguridad, le pone miedos, le pone duda, porque si algo sabe el diablo por experiencia de la iglesia, porque la iglesia es que expresa la suficiencia de Cristo. ¿Alguien dice amén? Hablando de la manera práctica, hablando de su vida, Cristo fue suficiente en su sacrificio. ¿Alguien dice amén? Todo lo que había que hacerse para que el hombre fuera salvo, para que el hombre fuera rescatado, Él lo logró, Él lo hizo, Él lo completó. No se necesita añadir nada a su obra, porque su obra fue suficiente. Su sangre fue suficiente para pagar el precio de nuestra libertad. Su sangre pura y santa pagó el precio de nuestra redención. Y por esa sangre, aquel que cree sale de debajo de la esclavitud del diablo, del pecado y del mundo, para convertirse en un hombre o una mujer libre para poder servir a Dios. Porque su sangre fue suficiente, no solo para cubrir los pecados como era la sangre del antiguo pacto, que solamente tapaba pecado por un año, sino que Él es el Cordero de Dios con suficiente poder en su sangre y en su sacrificio, no solo para cubrir la falta, sino para quitar el pecado del mundo. Quiero decirte que no hay pecado, que no hay error, que no hay diablo, que no hay demonio, que Cristo no lo pueda vencer en la vida de aquel que cree. Porque Cristo no solo te perdona los pecados, Él te limpia de todo pecado. Diga conmigo, suficiente para quitar los pecados. Pero también Él es suficiente para romper y librarnos de toda maldición. Jesús dijo en Juan 4, vaya conmigo un momento. Es una palabra bien sencilla, pero yo quiero que usted la reciba en su espíritu. Suficiente, suficiente. Que podamos orar. Cristo, tú para mí eres suficiente. Sé suficiente, orando desde la realidad y la sinceridad cuando reconocemos que todavía nuestra alma, Él no es suficiente. Entonces debemos de orar al Señor pidiendo que su suficiencia se exprese en nosotros. Mire lo que dijo el Señor en Juan 4, en su verso 13, hablando con una mujer necesitada, con una mujer pecadora, con una mujer vacía, con una mujer traumada, con una mujer herida y avergonzada por el sistema, por lo religioso, por la cultura, por los vecinos. La historia de la mujer samaritana es la historia de una mujer vejada. Tenía 3 maridos, el que tenía no era de ella, pero el Señor se detuvo allí por aquella mujer para mostrarle su suficiencia, para que ella pudiera ser saciada, no con el amor de un hombre, sino con el amor de Dios. Porque ella buscaba aceptación y afecto en los hombres. Ella había sido deshonrada, según dicen los profetas. Siempre hablamos muy mal de la mujer samaritana, como que una prostituta, algo así, pero es que ella había pasado por experiencia de hombres machistas, porque es una cultura que se caracterizaba por hombre machista y que dejaban a la mujer hasta si la mujer no le lavaba bien,
ya ellos le daban carta de divorcio y la despedían. Pero ¿qué pasaba? Que cuando el hombre, si le daba carta de divorcio, por lo menos podía tener la oportunidad de casarse con otro. Pero cuando el hombre la despedía y no le daba carta de divorcio, era una afrenta, era una desechada, era alguien que prácticamente en su vida iba a estar estigmatizada, estancada, ni con marido, pero tampoco aspirando. Y cuando se entraba en otra relación, era una relación bochornosa, fornicaria, dañina. ¿Me doy a entender lo que trato de decir? Y los hombres en ese entonces usaban de este poder para repudiar a la mujer, y muchos no le daban carta, y esto sometía a la mujer a la vergüenza, a la vejación, a la burla de las demás mujeres y de la misma sociedad. Y esta mujer en esa condición de bajeza, en esa condición de vamos a poderlo ver desde la perspectiva emocional también, como ella se encontraba, allí el Señor hizo una cita para esa mujer. Nadie hubiese dado un peso por ella, pero Cristo dijo, es necesario que pase por Samaria. Cristo dijo, es necesario, porque había una necesidad. Había una mujer sedienta, diga sedienta. El verso 13 del capítulo 4, en la conversación con esta mujer que le acabo de describir, el Señor le responde y le dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Todos conocemos la historia y el trasfondo. Ella estaba buscando agua, el Señor le pidió que le diera de beber. Ella comenzó una conversación y le preguntó al Señor cómo se atrevía a pedirle a ella, porque había una pugna cultural entre judíos y samaritanos. Y el Señor le dijo, si tú conocieras quién es el que habla contigo, quién es el don de Dios y el que habla contigo, tú le pedirías. Y aquí viene la otra parte de esa expresión. Y Él te daría. Diga al que está a tu lado, el que pide, recibe. El Señor dijo, tú le pedirías y Él te daría suficiente para que no tengas que venir a este pozo nunca más. ¿Por qué? Porque el pozo era la excusa de ella para prostituirse, para buscar el amor de su vida, para buscar uno con suficiente valía, con suficiente fuerza que obligara a los demás maridos a que le dieran la carta de divorcio para ella poderse ordenar. Ella estaba allí en su vida, su perfil de vida expresa que ella buscaba en un hombre saciar su sed. Pero toda búsqueda de saciar nuestra sed emocional que pongamos en un hombre, en una mujer, en una cosa, será insuficiente. La Biblia dice que la queja de Dios con el pueblo de Israel en una ocasión le dice, ¿qué mal ha hecho mi pueblo? Ningún pueblo ha hecho cosa igual. Todas las naciones sirven a su Dios, adoran a su Dios, honran a su Dios, pero Israel, mi pueblo, a quien yo redimí, Israel me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que no contienen el agua y que no le sacian. Hablaba de cómo el pueblo le daba la espalda a Dios, a sus principios, a sus mandamientos, y se iban a querer imitar y satisfacerse
dedicarse a satisfacer su alma y su carne, o su necesidad tal vez de prosperidad, o su necesidad sexual, su necesidad de aceptación en otras entidades, en otros dioses y en otras cosas, e incluso seres humanos igual que ellos. Era tan terrible la enajenación del pueblo de Israel en una ocasión que el Señor le dijo: miren esto, observen lo que hace mi pueblo. Toma madera, con parte de la madera pone la leña y cocina y hace una comida, y con esa misma madera construye un Dios e invoca para que lo libre del mal. Esa es la vanidad de la mente que no conoce el todo Dios. Lo que Dios quiere es que el hombre le conozca. La intención de Dios siempre para con el hombre es que el hombre lo conozca, que el hombre lo reciba, que el hombre lo contenga, que el hombre lo disfrute. ¿Alguien está comprendiendo lo que trato de decir? Desde el Edén, al Dios crear el hombre, lo creó para su disfrute, para Dios disfrutarlo, para Dios amarlo, pero también para que él recibiera a Dios, lo disfrutara, lo amara y lo representara en la tierra. Pero el hombre no vio en Dios su suficiencia, él quiso algo más. Cuando nosotros queremos algo más aparte de Cristo, ahí viene nuestra insatisfacción. ¿Estás conmigo? Diga, Él es suficiente. Jesús le dio a esta mujer: si tú conocieras, tú pidieras. Diga conmigo, conocimiento. Nosotros hemos orado y siempre estamos rogándole al Señor, y la iglesia también, yo sé que ora, para que el Señor nos lleve al conocimiento pleno de Cristo, al conocimiento pleno de su verdad, de su persona, de su realidad. No queremos conocer solo un Cristo histórico, que podamos decir así: Jesús de la Biblia, Jesús de Nazaret. Queremos conocer al Cristo impartido, al Cristo que está vivo, al Cristo que entra en el corazón de aquel que le cree. Alguien dice amén. Si tú conocieras, tú pidieras. Diga conmigo, tengo que aprender a pedir. A pedir lo correcto, a pedir al correcto, a pedir, diga pedir. Sí, el Señor motivó a la mujer para que ella pidiera agua viva, para que ya no estuviera la excusa ni los traumas que había vivido con los hombres. Diga conmigo, agua viva. ¿Por qué? Porque toda agua o todo placer que no viene desde la presencia de Dios es agua muerta. Viene contaminado. ¿Usted ha visto un agua estancada, un agua muerta, un agua que no se mueve, que no es lo contrario a un río de agua viva? Un estanque que crea moho, crea parásito, y esa agua, si alguien la ingiere, se puede enfermar y hasta llegar a la muerte. Entonces, toda agua, todo contenido, toda cosa que nosotros dependamos, que no es Cristo, va a producir problemas internos en nosotros. Cristo dijo a ella: si tú, el verso 13, donde estamos de Juan, le dice: cualquiera que bebiere de esta agua, porque ella le dijo: Señor, dame. Ella pidió, diga, pidió. Ella le dijo: sí, Señor, dame de esa agua para que no venga yo aquí a sacarla. Y dice que Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua natural volverá a tener sed. Por esa es la causa de la insatisfacción del ser humano, porque bebe del agua natural. Quiere satisfacer su alma, quiere satisfacer sus necesidades emocionales y de en cualquier otro sentido con agua natural, con el hombre, con la mujer, con el trabajo, con la empresa, con el emprendimiento, con los estudios. Diga natural. El que bebe del agua natural volverá a tener sed. Por eso usted ve que el hombre
Y como dice la escritura, y aquí tengo la cita de Proverbios 27:20. Mire con qué compara el Señor el alma o la ambición del hombre. En Proverbios 27:20, sí. Así es el alma natural, así somos nosotros por naturaleza. Cuando no aceptamos a Cristo y lo recibimos como nuestra vida, como suficiente para nosotros, dice Proverbio 27:20, hablando de la condición de un hombre caído, amén, dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así, los ojos del hombre nunca están, ¿qué? Satisfechos. Nunca están, ¿qué? Satisfechos. Hay otra versión que dice que habla de estas dos entidades espirituales que menciona el verso 20. Dice: el Seor y el Abadón son lugares de los muertos. Literalmente era el lugar, era como el cementerio. Eran como fosas comunes donde llevaban a los muertos. Eran lugares donde literalmente las personas, cuando ya no tenían vida, tiraban los cuerpos. Amén. Entonces dice que nunca se sacia el cementerio de recibir a los muertos. Y en otra versión dice: la muerte nunca se sacia de matar, ni el destructor de destruir. Y lo único que se parece a ellos es el alma del hombre. No se sacia. No tiene fin. Siempre quiere más. No importa lo que tenga o deje de tener. Siempre hay un punto de decadencia, de insatisfacción, cuando el hombre no conoce a Cristo como su vida. Y lamentablemente tenemos que decirlo, hay muchos cristianos que están salvos, van al cielo si se mueren, pero su vida está sumergida en grandes insatisfacciones, en grandes vacíos, en grandes hoyos espirituales, en grandes abismos. Y es por la falta de rendición y la falta de entender y comprender y aceptar a Cristo como suficiente. Pero no esta forma rebelde que tenemos: a mí lo que me importa es Dios y no me importa a nadie. No es eso. Es una realidad de vida. Es que Dios quiere que Cristo sea suficiente. Cristo pagó el precio más alto que se podía pagar para ser suficiente para salvarnos, para ser suficiente para redimirnos, para ser suficiente y dar la medida y cumplir la justicia de Dios, para el Padre resucitarnos y poder así regenerarnos, amén, y darnos una vida nueva. Él hizo todo lo suficiente y lo que se tenía que hacer, no para que tú vivas vida depresiva, vidas faltantes, vidas alejados, vida con mente enemistada, sino para que tengas vida, dijo Cristo, y la tengas en abundancia. Juan 6, verso 35. Mire que dice el Señor también allí. Diga conmigo: sed. Diga: Él sacia la sed. Y en Juan 6, verso 35, 57 y 63, vamos a ver qué dice. Si puede ir conmigo a la lectura. Juan 6, verso 35. El que lo tenga puede comenzar a leer. ¿Qué dice? No tendrá sed jamás. Y el verso 57, ¿qué dice? Asimismo, el que me come, el que me recibe, ¿qué va a pasar con él? Perdón. También vivirá por mí. Pregunta que está a tu lado: ¿quién es tu vida?
El verso 63. Y son vida. Leo el 63 para que se oiga en la grabación. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Así que el Señor está diciendo, el que me come, el que me recibe, el que tiene una experiencia real conmigo, le dijo a la samaritana y aquí lo reiteró a los judíos también, no tendrá sed y no tendrá hambre jamás. Esa teología del Salmo 42, ¿verdad? Que mi alma está como el pelícano del desierto, sedienta, seca. Mi alma tiene sed de ti. Eso es el diseño de un hombre que no ha sido renacido, y de un hombre que no está bajo el gobierno de la vida de Cristo. Para el pacto que se dijo y en el tiempo que se dijo estaba bien que David lo dijera, pero la iglesia no está para estar como el pelícano del desierto, seca. La iglesia no está para estar como el ciervo brama por la corriente de las aguas. No, la iglesia está para estar satisfecha. La iglesia ha sido impartida con la vida de Cristo y dice la escritura donde leímos en Colosenses que nosotros estamos completos en Él. Completos en Él. Diga, ¿será? Esa es la realidad por la cual Cristo pagó el precio. En Juan 10:10 del Dios, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia, para que mi vida sea suficiente. Cuando Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara una enfermedad o un aguijón, como algunos le llaman, el Señor le dijo que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que nosotros queremos es que Dios nos quite todos los problemas y que andemos como querubín y serafín aquí en la tierra, sin que nadie nos mire mal, sin que nadie nos pique un ojo. Pero eso es vivir en una irrealidad existencial. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo de carne, habrá situaciones, habrá dificultades, habrá enfermedades que tendremos que enfrentar. ¿Alguien me está comprendiendo lo que trato de decir? Habrá gente que no amará y gente que no aborrecerá. Amén. Lo que Dios espera de nosotros es que nuestra dependencia, como es lo que significa fe, o más que fe, creer, depender, esté en Cristo. Porque el día que nosotros nos vemos de Cristo y Cristo deja de ser suficiente para nosotros y nosotros queremos a Cristo y algo más. Y fue tan confirmada esta palabra por el Señor esta madrugada que, orando y preparándome un poquito para estar aquí con ustedes, vi un corte de Liendo donde hablaba exactamente de lo que el Señor había puesto en mi espíritu y de la razón por la que, y él decía, cuando una gente dice, lo voy a compartir por el grupo, que como que necesita que lo amen más, que necesitan que le pongan más atención, que necesitan que lo aprecien más, que lo valoren más, y tienen esa hambre de aceptación y tienen esa necesidad y dependen de lo que el marido le diga y dependen de lo que el jefe le dice y dependen de lo que la pastora le diga o no le diga. Cuando alguien está en esa insatisfacción de vida, que si el hermano o la hermana o el primo o el sobrino, si no cumple sus estándares, entonces emocionalmente colapsan. Es porque a esa persona Cristo no es suficiente. Y entonces pasamos los procesos para Dios llevarnos para que Cristo sea suficiente. Dígame como con un chima de ánimo. Sí, porque yo sé que todos nos desanimamos, todos tenemos apegos emocionales. El problema del hombre que cuando pegó, antes de pecar, su apego era Cristo. Su Dios era solamente, su Dios o su dependencia estaba
en Dios. Amén. Él no ingirió de la vida, pero siempre fue el plan de Dios. Pero antes de pecar, él caminaba con Dios, tenía comunión con Dios, tenía paz, estaba satisfecho, no le hacía falta nada, hasta el día que desobedeció, que se dio cuenta que estaba desnudo, que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se desconecta de la gracia de Cristo, se desconecta de la presencia de Dios por causa del pecado y la desobediencia o la incredulidad, el alma cae en vacíos. Diga vacíos. Los vacíos del alma, diga vacíos del alma. Algunos le llaman vacíos existenciales. Sí, la modernidad le llaman vacío existencial. La Biblia le llama vanidad de la mente. Vanidad de la mente. Vanidad del alma. ¿Qué es algo vano? Algo sin peso, sin sustancia y algo que no tiene la vida de Cristo. Pero ¿sabe que nosotros hemos llegado a pensar que lo vano, que lo transitorio, que lo temporal, todo lo que está en la tierra es temporal, incluyendo nuestro cuerpo físico? Amén. Que lo temporal, que un trabajo, que un empleo, que un novio, que una novia, que un esposo, que una esposa, que un carro, que cosas temporales es lo que nosotros necesitamos para estar bien, para sentirnos bien, que nos afirmen, que nos aprecien, que nos apapachen, que nos den rosa. Gloria a Dios, pues si Dios no usa gente para que nos dé todo eso. Pero nosotros no podemos. Hablo a los cristianos. Estoy hablando con la iglesia. A los que dicen que Cristo es su todo. Cristo, dice la Escritura, que el diseño del Padre es que Cristo lo llene todo en todos. Si nosotros somos cristianos, pero Cristo no es nuestro todo, a donde Cristo no está entronado, está el vacío. Cuando el hombre pecó, cayó en vacío, cayó en abismo. Espiritualmente cayó en orfandad. Eso es lo que se llama orfandad. Y la orfandad crea vacío espiritual, vacío emocional y sobre todo una sensación de rechazo, de menosprecio, de distancia. ¿Estás conmigo todavía? Eso es producto de la caída del hombre. El alma caída así percibe y así se quiere relacionar con Dios por medio de la necesidad. Ahora el hombre que lo tenía todo, ahora entró después del pecado en tener necesidades. Pero lo que la palabra de Dios dice que en Cristo, esa naturaleza de pecado, el problema del pecado ha sido resuelto para que ahora los hijos de Dios, Cristo sea el todo en todos. Él dijo, si come de mí no tendrá sed. Y si bebe de mí no tendrá sed. Y si come de mí no tendrá hambre. Amén. Diga, Él lo llena todo. ¿Vimos lo que dice del alma? Cómo el alma es insaciable. Diga, vacíos del alma. Hay vacíos espirituales que cuando sentimos esa distancia de Dios, que no es más que una sensación almática donde las tinieblas, la carne, toman ocasión para traernos dudas, sospecha, acusación y que nos creamos que Dios nos dejó o que estamos lejos de Dios. Nosotros no somos huérfanos, somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que hemos sido adoptados y que hemos sido engendrados y que Él es nuestro Padre. ¿Alguien lo cree? Así que esos vacíos espirituales, el Espíritu Santo lo llena. Están vacíos mentales. Cuando la persona tiene psicológicamente, y la semana pasada hablamos mucho de la mente, vacíos mentales, valles mentales, son las personas que comienzan a actuar incoherentemente con su realidad. Entra en un estado de enajenación, como de locura, cuando su mente no conecta con la realidad y su conducta no puede ir a aval con la realidad de la verdad o de las cosas que son correctas. Diga conmigo, vacíos mentales. ¿Qué es una mente vacía? ¿Qué es un espíritu vacío? Es una persona que está ausente del disfrute del gobierno de la vida de Cristo. Hay vacíos emocionales que son los vacíos de afecto. Liendo decía, cuando
una persona da señales de enojo, de desánimo, no es nada más que síntomas de un alma insatisfecha. Diga, síntomas de un alma insatisfecha. Cuando alguien dice que se siente solo, que se siente que no es amado y valorado y todo lo que le decía anteriormente, es la señal de que la mente carnal está en gobierno. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 18. Colosenses capítulo 2, verso 18, habla de las señales de una vida vacía, de una vida vacía. Recuerde que una vida vacía, aunque va a buscar satisfacción y ser llena por diferentes cosas, pero el vacío va a permanecer, porque el vacío de nuestra alma solo Cristo lo puede llenar. Porque el vacío de nuestra alma, ya vimos cómo es el alma, que no se sacia. Y el único que puede saciar el alma, porque tiene la suficiente grandeza, la suficiente dimensión, el suficiente poder. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos saben que Dios es grande? Oiga, lo grande que Él es, que dice que Él lo llena todo. Que Él lo llena todo. Si el alma es insaciable hasta que conoce a Cristo como vida. Porque cuando Cristo entra en nuestro espíritu y gobierna nuestra alma, ¿qué es el alma? La mente, las emociones, y gobierna nuestra voluntad, nosotros dejaremos de ser gente vana, con pensamientos vanos y sentimientos vanos. Todo lo que es vano, lo que no tiene aval, lo que no tiene sustancia, lo que no tiene una realidad que la respalde. Entonces muchas veces nosotros vivimos la vida diciendo palabras y declarando cosas y emitimos palabras como cheques sin fondo. Nosotros podemos decir lo que nosotros querramos. Por eso es que en estos días el Señor ha estado llamando la atención. No es cuestión de lo que escucho, es cuestión de lo que experimento, de lo que vivo. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque a veces emitimos palabras y a veces estamos emitiendo declaraciones como cheque sin fondo. Cuando una persona dice algo que no expresa con su vida, es emitir un cheque sin fondo. Usted puede tener la letra más linda y poner los 30,000 millones, pero si usted va al banco y eso no tiene respaldo, no tiene aval, no hay fondo que lo respalde, probablemente usted que emitió el cheque puede caer preso porque no tiene un respaldo. Cuando económicamente el peso se degrada en un país, cuando no tiene respaldo en oro, todo se devalúa. Cuando nosotros internamente, Cristo no es nuestra vida, nuestra sustancia, nuestro respaldo, nuestro oro, nuestro tesoro, nuestro amor. Cuando Cristo no es lo que respalda nuestra vida, todo lo que sale de nosotros es vano. Y aunque sea bueno, es sin fondo. Nuestra vida tiene que tener un aval. Y ese aval, lo que digo, tiene que tener un respaldo con la vivencia. Porque si no, estamos emitiendo palabras vacías y cheque sin fondo. Pero Dios quiere llenarnos, porque Cristo es el tesoro. En vaso de barro, pero el tesoro. En vaso de barro, pero Él es el tesoro. ¿Quién tiene más valor, el vaso o el tesoro? ¿El cofre o el tesoro? Es el tesoro. Lo que importa dentro de nosotros y lo que nos debe de importar a nosotros es el tesoro. Es la vida que hemos recibido. De esa vida debemos depender. ¿Alguien dice amén? De esa vida y de ese Cristo debemos de recibir el suministro y la satisfacción. Amén. En Colosenses, le dije, ¿verdad que sí? Que vamos a leer una cita de Colosenses. ¿La llegamos a leer? 2:18 dice, hablando de la mente, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia
mente carnal. Tú piensas que arriba viene hablando de la plenitud de Cristo, es el tema, ¿lo ves? La plenitud de Cristo, y el texto dice, ¿verdad? Arriba nos dijo que nosotros estamos completos en Él, que Cristo es la misma expresión y encarnación del Dios viviente. Y el verso 11 dice, estamos completos en Él, dice el día, diga, completos en Cristo. Pero él está hablando de un tipo de gente que estaba atacando a la iglesia, de religiosos, de judaizantes, que les querían meter en la cabeza que Cristo no era suficiente, que su sacrificio no era suficiente, que había ahora que hacerse judío, circuncidarse, guardar la ley, rasparse la cabeza, hacerse prosélito y hacer todos los ritos del judaísmo para que pudieran ser salvos. Pero él le dice, si están en Cristo, están completos, no necesitan depender ni de hombre, ni de mujer, ni de rito, ni de ninguna forma religiosa, porque Cristo es suficiente. Ahora él habla de un tipo de gente que para el cual Cristo no es suficiente, que quieren mezclarse y que están infiltrándose en la iglesia, y él la describe como esa persona que tiene la mente entenebrecida, y dice literalmente el texto que ellos hablan porque están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Una mente carnal es una mente hinchada. Donde quiera que hay hinchazón, hay infección. ¿Estás conmigo? Nosotros vemos la hinchazón es tipo de orgullo, de arrogancia, de enfermedad. La Biblia dice que nosotros hemos recibido la mente de Cristo, no para tener una mente hinchada, inflamada. ¿Cuántos de nosotros pasamos por crisis donde la mente se nos hincha, los pensamientos se nos inflama literalmente, hermano? Yo no sé si usted ha pasado por ataques mentales, por turbaciones, por crisis. Estoy hablando con seres humanos aquí renacidos, pero que viene por causa de la carne, por causa de que muchas veces podemos bajar nuestro nivel de dependencia de Dios, entramos en miedo, entramos en temor, y entonces la mente es como si los pensamientos comienzan a multiplicarse y comienzan a atacarnos y a atormentarnos, y comenzamos a pensar vanamente, porque comenzamos a pensar todo lo contrario a la verdad de Dios. Todo lo contrario a lo que realmente Dios diseñó para nosotros en Cristo. Comenzamos a pensar, a cavilar, a calcular para hacer y determinar, hacer cosas que nunca fueron ni son la voluntad de Dios. Pero es por causa de que los pensamientos no lo ponemos bajo el gobierno de Cristo. Y usted diga, ¿cómo voy a poner mi mente bajo el gobierno de Cristo? Primero poniendo la palabra del Señor en su mente. El apóstol ahí mismo en Colosenses dice, la palabra de Cristo abunde en vosotros. Una persona que no estudia la palabra, o que tan siquiera no la lee, porque estudiar la palabra implica, ¿verdad?, ponerle tiempo, hacer investigaciones, hacer exégesis y leer consecutivamente. Pero eso debe de hacer todo creyente, todo el que aspira a conocer a Dios, tener un hábito de escudriñar las escrituras y todas las verdades referentes a este pacto, a esta vida en Cristo Jesús. Amén. Pero hay personas que ni tan siquiera la leen la palabra. Y la manera de nosotros poder también poner nuestra mente, poner en nuestra mente lo nuevo de Dios, renovar nuestro entendimiento, es poniendo la palabra de Dios, quitando mis pensamientos y poniendo la palabra de Dios. El método que hemos aprendido estos días, solamente estoy refrescándole la memoria: orar, leer las escrituras. La mente está atormentada, la carne quiere decidir, la boca quiere hablar, pero yo voy a Dios, porque Él me dice, si vienes a mí y pide, yo te daré agua viva. ¿Qué hace el enemigo y la carne también misma se manifiesta en nosotros, para que nosotros acudamos a cualquier cosa, a cualquier gente, menos a la oración? Para que nosotros hablemos con cualquier persona, menos con Él. ¿Está entendiéndome usted? Pero en el momento donde los abismos se manifiestan, donde la confusión llega, donde la mente se hincha por la vanidad
de nuestros pensamientos que no son conforme a Cristo ni conforme a la verdad, es el momento de poder invocar su nombre y poder ir a la palabra, porque Él dijo, la palabra que yo le doy, esa palabra son vida, esa palabra son espíritu. ¿Alguien dice amén? Así que cuando yo tomo la palabra, oro, leo la palabra, aunque mi mente esté queriendo pensar y hacer todas las cosas, hay algo que la mente no puede hacer: pensar en dos cosas a la vez. ¿Alguien me está entendiendo? Si estoy pensando en leer la palabra, en orar, en invocar el nombre del Señor, mi mente no puede estar pensando en hacer un lío o en hacer algo indebido. Diga conmigo, encauzando la mente. Eso fue lo que hablamos un poco la semana anterior. El apóstol dice: hay personas que tienen la mente hinchada y por esto la vida, la realidad de la vida, porque Cristo está en nosotros, hermano. Cuando todo aquel que ha creído tiene la vida de Cristo en su espíritu, decía el maestro y el pastor Liendo que el problema es la gestión. Cuando nosotros no gestionamos con nuestra vida, nuestra vivencia, que esta realidad espiritual gobierne nuestra mente, nuestras emociones y nuestra alma, entonces es donde el alma cae en abismo y hay incongruencia entre lo que creo y lo que experimento, entre lo que digo y lo que vivo y lo que hago. ¿Está entendiendo usted? Que el Señor quiere reconciliar todas las cosas dentro de nosotros. ¿Alguien dice amén hasta ahí si me está entendiendo? En Efesios 5:29 hay una palabra que quiero al terminar ya de esta exhortación y consejo. El consejo consiste en que nosotros debemos de ver a Cristo como nuestra agua, como nuestra satisfacción, como el que todo lo llena en todo, como el que nos completa, porque es en Él que nosotros hemos recibido todos los beneficios y las riquezas de la gracia. En Efesios capítulo 5, verso 29. Pablo está dando exhortación a la iglesia en asuntos generales, pero siempre el tema de Pablo es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Alguien dice amén? Él está hablando del sometimiento, de la sujeción, de la convivencia en familia, en la iglesia. Pero al llegar al verso 29 de Efesios 5, el apóstol dice esto: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dos palabras que quiero destacar aquí. Cristo a la iglesia, ¿qué le hace? La sustenta y la cuida. Diga conmigo: Dios cuida de mí y Dios me sostiene. ¿Alguien dice amén? Cristo cuida y sostiene a su iglesia. Él está aconsejando a los hombres, pero él dice: todo lo que estoy diciendo al final del capítulo es respecto a Cristo y la iglesia. Cristo, iglesia, escucha, Cristo a sus hijos, a su iglesia. Dice la escritura: Él nos cuida y nos sustenta. Y créame que Él es poderoso para hacerlo. Él quiere hacerlo, Él lo hace y nosotros debemos de recibirlo y creerlo por la fe. Diga conmigo: me cuida y me sustenta. La pregunta es: ¿Cristo es nuestra satisfacción? ¿Cristo lo llena todo? Él es mi cuidado. Creo que Él me cuida, creo que Él me sustenta. ¿Qué significa la palabra cuidar? Dice que significa poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución
de algo. Es como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará, Jehová te guiará, te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Que el Señor pastoree nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones sean gobernadas por Él. Diga conmigo, Él la cuida. Así que Él pone diligencia. Dios no está sentado en un trono pasivo. Cristo no está a la derecha del Padre pasivo. Cristo no viene a vivir dentro de nosotros para estar pasivo como un adorno. No, Cristo es la vida misma. Él dentro de nosotros tiene una diligencia. Él está haciendo su obra. Él está obrando. Él está obrando. Él está obrando. Alguien no lo cree, pero yo creo que Dios está obrando. Él está haciendo su obra dentro de nosotros. Puede ser imperceptible a los humanos. Puede ser imperceptible para nosotros mismos. Pero hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Él es nuestra vida. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestra paz. Él es también nuestro cuidador. Dice que una persona que cuida es una persona que atiende con solicitud y ejecuta algo. El Señor no está pasivo, el Señor tiene cuidado de ti. Dice que Cristo la sustenta a la iglesia. La palabra sustentar es un verbo que se refiere a la acción de proporcionar y ofrecer tanto alimento como todo aquello recursos que nos son necesarios para sustentar la vida. Diga, Él es mi sostén. Palabras sinónima de sostenimiento, de sostén, es sujetar. Diga, Él la sostiene. ¿Qué quiere decir entonces? Si Cristo cuida, vigila sobre nosotros y en nosotros para librarnos, amén, para transformarnos, Él también nos sostiene. Y sostener es sujetar. Dile que está a tu lado, tú no te has caído porque Él te sujeta. Y si te caíste, Él es que te ha levantado. No eres tú que te ha agarrado de Dios. No le diga a la gente que agárrese de Dios, ni diga a la gente que invoque a Dios para que Dios lo agarre. Porque su mano es poderosa. ¿Alguien dice amén? Él te sujeta. Él te sujeta. Muchos de nosotros, incluyéndome yo de primera línea, si no hubiese sido por su amor que nos trajo con lazo de amor, por el lazo de su gracia, por los lazos de su misericordia, por los lazos que Él ha tendido sobre nosotros, su brazo, como dice la Escritura, es poderoso sobre nosotros. Tal vez nosotros no hubiésemos estado aquí, no hubiésemos sido cristianos, hubiésemos estado por ahí dando bandazos. ¿Cuántos de nosotros hemos ensayado a ver cómo es que vamos a deshacer, cómo es que nos vamos a descarriar, cómo es que vamos a hacer las cosas, cómo es que lo vamos a abandonar todo, cómo es que vamos a salir por ahí a caminar? Porque cuando viene la presión y la opresión del enemigo y la mente se hincha por la tormenta o por el ataque de las tinieblas, pensamos muchísimo disparate, muchísima locura, porque la mente se infló, se hinchó. Queremos salir a caminar por ahí solo, a ver quién me agarre, como una zombie por ahí, a caminar, salir de la casa. Queremos romper cosas, queremos comprar otras, queremos salir para la tienda. Yo tenía una amiga que salía para la tienda solamente a mirar, porque ahí ella se le iba el estrés. Porque ella lo que tiene un trauma. ¿Estás conmigo? Diga conmigo, la mente se hincha, pero el amor la desinfla. La vida del Espíritu nos trae a cordura, como decíamos la semana pasada. ¿Alguien dice amén?
y entender esta verdad, entender a Cristo, creer a Cristo y saber que Cristo está en nuestra vida, no para ser pasivo ni simplemente que nosotros vengamos un domingo por la mañana a decir aleluya, gloria a Dios. No, es que cuando está allá enfrentando la vida, enfrentando los ataques, con tormentos, con ataques mentales, ataques emocionales, con rechazo, con necesidades económicas, con necesidades almáticas, Él dice que Él te sujeta para que no haga locura, te cierra puertas para que no te meta en problemas, porque muchas veces bajo esa impresión, bajo ese emocionalismo, decimos, hablamos, decidimos y hacemos cosas que después nos pesan. ¿Por qué? Porque nos queremos zafar de la mano de Dios, porque Dios nos va a agarrar en su amor, hermano, pero no nos va a manipular, Él no nos va a obligar, Él no nos va a someter a la fuerza. Dios necesita gente que le crean, gente que se rindan. Y como podemos orar, Señor, agárrame, esa oración usted la puede hacer literalmente, Señor, agárrame, sosténme. La Biblia dice que tú eres mi sustento, y parte de lo que significa sustento es el que nos sujeta, El alma quiere andar como con una demencia, con una locura, con una independencia, con una arrogancia, tomando decisiones, pero ahí es que le vamos a decir al Señor, tú eres mi sustento, sujétame, dile al que está a tu lado que tu vida me sujete a la obediencia. ¿Alguien quiere que Dios lo sujete o quiere que Dios lo suelte? Hay gente que le gusta que le dicen al otro, no te metas en mi vida, suéltame en banda. ¿Usted sabe lo que significa soltar un vehículo en banda? Los que manejan, soltar en banda. Ya usted sabe, porque imagínense un vehículo que se le explota en la goma, ¿verdad que sí? Y ellos ahí como el hierro de la goma, que es un hierro. Entonces usted, el aro, y usted sigue también ahí. Usted sigue en el aro. Y entonces acelera la velocidad. Usted sabe que usted no tiene nada, no tiene aire, no tiene nada, no tiene cómo sostener, no tiene nada. Pero la persona que hace, sigue. Esa es una mente hinchada. Una mente inflamada. Por la mente, diga, mente carnal. Diga, mente carnal se inflama. Mente espiritual gobierna. Dígale que está a tu lado. ¿Cómo que tú tienes la mente hinchada, gobernada, inflamada, desinflamada? Que el Señor nos suministra antibiótico para que toda infección interna se seque en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté bajo el gobierno de la mente de Cristo, que es una mente sana, sobria y sabia. ¿Alguien dice amén? Aunque sea por... Diga, Él me sujeta. Cristo sustenta su iglesia. Así que Él tiene el poder para sujetar a sí mismo todas las cosas y a toda persona que quiera que Él lo sujete. Hay veces que usted dice a la persona, tú le estás dando un consejo a la persona para que se sujete, para que no haga locura. Y la persona, aunque no te lo dice, le está diciendo, suéltame, no me diga nada. Esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero, porque esto es lo que siento, esto es lo que necesito. Esto, para allá que voy, que nadie me pare y que me lleve quien no me trajo. Eso es una mente carnal. ¿Cómo terminará? En fracaso. ¿Cómo terminará? En muerte. Muerte espiritual. Y eventualmente termina también en destrucción natural. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que como iglesia de Cristo, Cristo nos sustente, que experimentemos el sustento de Cristo. Él nos sujeta. Él también significa que Él nos afirma. Él, me gusta esta, parece mucho a sujetar, Él nos aguanta. Dile que está a tu lado, es Jehová que te está aguantando. Sí, dígale, sí, yo sé que es Él que me está aguantando. Pero hay gente que no se aguantan. No se aguantan. Entonces nosotros tenemos que permitir que la vida de Cristo nos sustente. ¿Qué significa? Es más que, ay Señor, ven, dame todo lo que yo quiero y satisface mis necesidades. No, es algo más profundo. Él te afirma, Él te sujeta. Sujetar a algo es ponerlo inmóvil, es afirmarlo en algo. ¿Cómo se me está entendiendo usted?
es sujetarlo. Una cosa es que esa vejiga estén por ahí. Si no estuvieran sujetas, ¿cómo estuvieran ellas? Dando vuelta, dando bolío. Deja que Dios te sujete y deja que Dios te aguante los gustos internos y los gustos externos. Que Dios sea el control de la vida, que el control de su vida esté en nuestra boca, en nuestras emociones, en nuestras decisiones. No oigo amén, no oigo amén. Que Él te aguante, dile, deja que Él te aguante, men, aguántate, aguanta. No, yo sé que usted me lo va a decir, tiene vergüenza. Dígale, aguántate, dile. Deja que Él te aguante. Es una palabra bien dominicana, pero está en la Real Academia Española de la Lengua. Diga, aguantar. Así que Él nos sujeta, nos afirma, nos aguanta. ¿Cuánto quieren que Dios lo aguante? Es bueno hacer esa oración, Señor, cuando tú ves que voy por un descarrilero, cuando tú ves que voy a tomar una decisión mal, que estoy pensando mal, que estoy hablando mal. Señor, exprésate en mi vida. Sosténme, susténtame. Esa palabra que abarca tanto. Aguántame. Porque usted no puede ser una persona que sea reactiva a la vida, sino que usted y yo debemos de responder a la vida con la naturaleza de Cristo. Él nos sustenta. Diga, Cristo la sustenta y la cuida. Así que Él la mantiene. Diga, Él es que me mantiene. También sustentar significa alimentar, mantener, amparar, proteger, defender. ¿Cuántos saben que Él nos defiende también? Él nos protege, Él nos ampara y Él nos defiende. Eso que significa esas dos palabras. Cristo a la iglesia la cuida y la sustenta. Él nos sostiene. Cristo es el todo en todo y Él lo llena todo. Amén. Pero el alma vacía de Cristo comienza a expresarse. Diga conmigo, expresiones de un alma vacía. ¿Cuál es la expresión de un alma, de una mente? Dígase, de unos sentimientos, de un corazón y de una voluntad que no está bajo la sujeción y el control de la vida. Todo el que se desconecta de este gobierno hermoso que es Cristo, entonces comienza a manifestarse todas estas sensaciones de vacío. Diga vacío. Entonces viene la depresión. Amén. La ira, el enojo, la confusión y una palabra que hemos estado, que es lo contrapone en nuestro tema, y es la insatisfacción. Hay personas que nada la sacia. Hay personas que nada es suficiente, ni nadie es suficiente. Y el problema es que la persona insatisfecha es una persona que demanda. Siempre demanda y poco da. Una persona satisfecha da. Una persona satisfecha brinda. Si usted está satisfecho y ya no quiere agua porque está saciado de agua, usted puede dar con más facilidad. Porque la naturaleza humana, por instinto, busca ¿qué? Saciarse primero. Yo tengo sed. Claro que el amor nos hace que salgamos del egoísmo. Pero es aquí el poder dar de una manera o producto de la satisfacción que produce. Hay un dicho popular que dice, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque se supone que en esta vida todo lo que sale de nosotros tiene que ser expresión de la vida, expresión de la gracia. Y cuando doy lo que no es conforme a la vida y a la gracia, entonces lo estoy dando, esto está saliendo de mí mismo, de mi abismo, de mi vacío, de mi carne. Y todo, por bueno que sea, que se origina en la carne, hay un tiempo que caerá. Hay un tiempo que dañará. Hay un tiempo que no se sostendrá. Lo único que es eterno es lo espiritual. Amén. Así que todas estas sensaciones, todas estas demandas, dame, llévame, bríndame, mírame, abrázame, bésame, quiéreme, acéptame, me.
Me. No sé el animal que dice me. No se me olvidó. Siempre demanda. Porque la gente que demanda es por causa de los vacíos. Los vacíos. Fíjese a Cristo. Cristo podía demandar y nunca demandó. A Cristo podía sentirse rechazado y nunca se sintió rechazado. Lo rechazaron, pero nunca se sintió rechazado. Lo traicionaron, pero él nunca se sintió traicionado. ¿Me doy a entender? Cristo nunca necesitó retiro de sanidad interior porque él estaba demasiado lleno de gracia y de verdad. Él estaba demasiado saciado con la vida del Padre. Todavía en la cruz le dice al traicionero: perdónalos porque no saben lo que hacen. Justifica lo injustificable, porque Cristo estaba saciado con la vida del Padre, lleno de la vida del Padre, lleno de la vida del Padre. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? Él estaba completo en sí mismo. Dice que pudo servir y remover materia fecal de los pies de su discípulo y lidiar con esa asquerosidad de sus pies y lavarle los pies. Y dice que él sabía quién era y de a dónde había venido y hacia dónde iba. Diga, identidad. Porque cuando tú tienes identidad, nadie te humilla. Usted se humilla solo. Cuando tú tienes identidad, nada te hace sentir humillado, porque el humillado no se siente humillado, está humillado, vive humillado y por eso es exaltado. Cristo vivió muriendo. Cristo fue el grano de trigo que murió y por eso ha dado fruto. Diga conmigo: el Señor quiere ser nuestra satisfacción. No, pero dígalo con lo quiere ser. Debe de serlo. La Biblia lo habla desde una realidad. Cristo lo llena todo en todo. Él es el agua de vida que sacia el alma sedienta. Pero hay algo que dice, y con esto cierro: vengan a mí y beba. En Mateo, si no recuerdo, 17, verso 37, dice que el Señor le dijo, el último y gran día de la fiesta, donde se hacían muchas cosas, el Señor se levantó y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Está conmigo? Diga: el que tiene sed. Sed y hambre son necesidades. ¿Qué son la sed y el hambre? ¿El hombre tiene necesidad? El hombre tiene necesidad espiritual, emocional y mental y biológica. Amén. Ahora Cristo dijo: si alguno tiene sed. ¿Está en Mateo? ¿Eso es lo que dice? Juan 7:37. Es Juan. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Alguien tiene sed? Dice: venga a mí y beba. Acudir al Señor es nuestra solución y la solución para todas nuestras crisis, para todos nuestros vacíos y confusión. Si alguien tiene sed, usted dirá: bueno, no, yo soy cristiana, yo soy renacida, pero si tiene sed de reconocimiento, si tiene sed de que te amen más, si tiene sed de un hombre, si siempre está en conflicto porque no te entienden, no te comprenden y siempre está con el me o con el y con una demanda insaciable, con un alma insaciable, Cristo no está siendo suficiente. Entonces vamos a salir del espirituloide, de las realidades eternas y traerla a nuestra realidad presente por medio de la fe. Si alguien tiene sed, debe de ir a Dios y beber.
porque la sed, la Biblia dice que nosotros, que Dios nos ha amado en Cristo. Diga conmigo, sed de amor. Es una sed válida para el alma humana. ¿Estás conmigo? El ser humano Dios lo creó para ser amado y para ser aceptado, porque fue en Cristo que Él nos creó. Y para Cristo Él nos creó. ¿Alguien dice amén? Cuando el ser humano está viviendo, experimentando un momento de su vida o en una condición de vida de insatisfacción y de grandes abismos y vacío en el alma, gloria a Dios por los psicólogos y gloria a Dios por los psiquiatras, pero créame que esa agua viva no la da la psicología ni la dan los psiquiatras, solo Cristo da agua viva. Solo Cristo sacia el alma del hombre, porque el psicólogo le trata un trauma y después a la otra semana en la próxima terapia le va a tener que tratar todos los traumas. Tenemos que lidiar con eso. No podemos ocultar nuestras deficiencias y nuestros vacíos. ¿Alguien dice amén? Por eso siempre le aconsejo, si vaya a una terapia, vaya con una persona que también sea cristiana, que le meta oración, que le dé palabra, que le meta a Cristo, que lo traiga a la realidad. Porque el psicólogo secular te va a decir, eso es normal, pero el psicólogo cristiano te va a decir, no es la vida, no es de Cristo, es tu carne, hay que lidiar con esa carne. La forma de lidiar con la carne es la cruz. Es la cruz. Es la negación. Aprendimos la semana pasada que la solución de Dios para nuestras tentaciones, para que no caigamos, es el no a nuestra carne y a nuestros deseos. Amén. ¿Qué dice? Leímos la cita que íbamos a leer. ¿Qué dice? Juan, ya lo leímos, ¿sí? 7:37. Lo que quiero destacar de este texto es, venga a mí. Nos estamos muriendo de sed. Tenemos mucha necesidad en nuestra alma porque somos un alma. El ser humano es alma en sí. Gracias a Dios por Jesucristo, que ahora en Cristo Él nos hizo espíritu vivificantes. Pero ese espíritu vivificante sigue teniendo un alma. Un alma que es voluble, que es sentimental, que piensa cosas inadecuadas, que se siente como no se debe de sentir. Y no le podemos decir, no te sienta. Pero el Señor nos está diciendo, no sienta. El Señor está diciendo, no piense. No, el Señor no nos está acusando. El Señor está diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Acudir al Señor. Porque es que no podemos quedarnos pasivos. No podemos quedarnos que los procesos nos traguen, que los desiertos nos traguen. Amén. Tenemos que acudir. No podemos, dice, con el agua frente a nosotros, no podemos morir deshidratados por no querer orar, por no querer leer las escrituras, por no querer invocar el nombre del Señor. El Señor, probémoslo, iglesia. Probémoslo antes de cualquier cosa que normalmente uno hace. Uno siempre ora de último ante una crisis, ante una enfermedad, ante una situación. Y entonces cuando oramos, Dios interviene de alguna manera. Dios interviene. ¿Alguien dice amén? Si no hubiésemos hecho desde el principio, hubiésemos ahorrado lágrimas, no hubiese ahorrado dinero, no hubiésemos ahorrado crisis emocionales. Cuando desde el principio, cuando el alma te da señal que se salió del gobierno de la vida a través de pensamientos hinchados y vanos fuera de Cristo, es el momento de ir al Señor y beber de Él. Y decir al Señor, sáciame. Tengo este vacío de aceptación, de reconocimiento. Tengo este vacío con mi esposo, con mi jefe, con mi marido. Nadie me ve, nadie me busca, nadie me ama, nadie me entiende. Y el Señor, lléname tú, porque después el hijo va a venir. Y sí, el hijo va a venir, te va a dar el abrazo, te va a dar el beso, va a hacer el oficio. Pero cuando no lo haga, entonces ahí tu alma va a caer otra vez en un abismo, porque no puedes depender de tu hijo, no puedes depender de tu hija, no puedes depender de tu marido, no puedes depender de tu mujer, no puedes depender de la aprobación de un profesor, de que saque 90 en un examen, porque el día que saque 80 también tu alma va a caer en un abismo. Es que no son los hombres quien te sostiene, Cristo te sostiene. Cristo es suficiente. Lo que pasa en la vida natural es recompensa adicional. No vamos a permitir que las cosas de la vida natural sofoquen nuestra alma de tal manera que la asfixien y neutralicen el poder
de la vida de Cristo en nosotros. El llamado de Dios para nosotros hoy. Entiendan que su auxilio viene de mí. Entendamos como iglesia que yo soy el que lo lleno todo en todo, dice Cristo. Yo lo lleno, ¿qué? Todo. Cualquiera que sea el vacío, cualquiera que sea la deficiencia, cualquiera, diga cualquiera. Si tú invocas su nombre, Él lo va a llenar. Es que Dios sabe que yo necesito un novio, necesito una novia, no, es que estoy muy sola, hace mucho frío. Dile al Señor, sé tú. ¿Está conmigo? ¿Tú crees que Dios, el Señor no llena esas necesidades? El Señor la llena. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios nada más está aquí cantando corito con nosotros. Pero el Señor es muy práctico. Él está en la realidad de nuestra vida. Él está en la realidad de nuestras vidas. Amén. Necesitamos ser reconocidos. Siempre hay un lloro y un lamento. Que no me reconocen, que nadie se acuerda de mi cumpleaños, que nunca a mí nadie me da nada, que nunca me dicen nada y que no me dan el beso. Y que todo ese lloro, eso es hambre, sed del alma de ser aplaudida, reconocida, añoñada, mimada, besar. Eso lo podemos recibir como adicional, pero no podemos depender de eso, porque usted no es una papeleta de 2000 para que todo el mundo lo quiera. Todo el mundo quiere esa, ¿verdad? Pero Cristo en nosotros, Él lo llena todo. El enemigo sabe cuál es nuestra tendencia. Dice un dicho popular que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tiene 6,000 años estudiando al hombre y sus necesidades y su deficiencia. Y el diablo sabe cuando un alma está vacía de Cristo. ¿Y por dónde le va a tirar? Por el vacío. Por el vacío. Cuando nosotros tenemos problemas de orfandad, falta de amor, que venimos con rechazo, menosprecio, familias disfuncionales, que hacen, ¿cuál es la tendencia normalmente de una joven? Buscar un hombre, no solamente para que sea de esposo o de marido, esa persona que viene con orfandad, que viene con trauma, que viene con vacío, que viene con maltrato, lo que quiere es un papá. Lo que quiere es uno que le dé todo. Por eso que se vuelven chapeadora. Escúchame. ¿Verdad? Que está grabándose. Sí. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar. No quieren esforzarse. No quieren estudiar. No quieren superarse. No quieren echar para adelante. Lo que quieren es vivir de su vida, de su cuerpo, de su sexo, de sus órganos genitales. Prostitución. Pero por más que viven allí, como quiera sigue el vacío. Quieren depender del dinero, quieren ganar mucho dinero. Lo ganan. Pierden la vida, pierden la familia, pierden el esposo, pierden los hijos, no pasan tiempo con los hijos, no hacen nada porque están en ganar dinero. Lo ganan, pero en medio de ganar el dinero pierden otras cosas de valor. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque pensamos que el dinero es que nos va a saciar. O porque pensamos que el hombre que nos va a saciar. Y que pensamos que la mujer es que nos va a saciar. O que pensamos que el título nos va a saciar. Y todo es debido. Y todo se puede hacer decentemente y con orden, dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo conviene y no todo edifica. Que lo que nosotros decidamos, hablemos, sea lo que conviene al propósito de Dios, sea lo que edifica el propósito de Dios y el cuerpo de Cristo en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Cristo es nuestro sustento y Cristo es nuestra satisfacción. Eso suena bonito y poético, pero ¿sabe dónde la tenemos que gestionar? En oración. En oración. Que esta palabra, que no se quede solo en una palabra, sino que ahora vayamos a la presencia del Señor y confesemos nuestros pecados de insatisfacción. Todo lo que hemos sentido mal, todas las frustraciones, todas las contiendas, todos los pleitos, todo lo que nosotros no hemos abierto
en reclamo y en demanda y hemos fallado al Señor simplemente porque Cristo no ha sido suficiente. Cuando Cristo es suficiente, Él lo llena todo, lo sacia todo, porque Él es nuestra prosperidad y nuestra satisfacción misma.